intelectuales, sin embargo, no. Lo importante es la radicalidad. Y eso justamente porque, bueno, tiene personales, no dicen lo que quiere decir a votar en función del partido que vaya a defender los fondos intereses. Ya está preparado, listo. Desconectate. Ay, Dios santo. Perdonanos de antemano, Clary. A ver. Papá, Bueno, tenemos un cachito más porque la verdad que sorprendida por el nivel de puntualidad de todos y todo, por suerte igual. Así que nada, tenemos una publicidad porque yo como algunos juegos más y después ya podemos ir a cantar los días para que no lo pasen. Buenísimo. Si quieren, mientras tanto, estaría bueno para que nosotras podamos tener una noción de cómo lo hacemos. Si hay muchos que rinden el lunes o el martes, porque si no me falla la memoria, estamos hablando del examen durante toda la semana, ¿no? Así que nada, en función de la proximidad de los tiempos, quizás está bueno saberlo, así al menos nos podemos contar en nuestra experiencia cómo fue rendir ese examen, que también fue como modalidad oral, y viéndolo por ahí. Bueno, en nuestra comisión de los viernes, nosotros teníamos entendido que se tomaba el viernes, pero bueno, la comisión más numerosa nos avisó la profe ayer que nos toma el martes, en nuestra clase teórica. Así que bueno, estamos apurados porque teníamos pensado tomar las cosas para el viernes y bueno, nos avisó que nos toman martes y viernes. Así que nada, vamos a seguir tratando de agarrar cosas de todos lados porque la verdad es que no se hace. Nosotros tenemos bastante calidad de todo, pero bueno. La anterior también en mi comisión del año pasado era la de revista, no éramos muchos, entonces por orden calendario, pasar, armaban y mandaban el grupo al martes, el grupo al viernes. Que mandaron al primero y van a mandar al viernes.
Ah, buenísimo. Y él dijo como espera, no, porque nos avisó ayer y nos dijo, bueno, el resto del día o mañana nos mandamos. Ya mandaron, ¿Mandaron? Ah, no lo vi. Bueno, entonces. Así que imagínate que yo vengo primero. Directamente. Me tocó para el martes número 1, o sea, la 1 de 56, ahí está Elisa Ramón, sí, que no puede ser. ¿O qué van a hacer? Ese cosa, primero, no tenés a nadie para que te compare. Te muestran podrido y entonces te empiezan a preguntarte cualquier fruta porque ya dices, no, chile, entonces ya te empiezan a preguntar cualquiera, ¿no? Es muy bueno eso. Cerrar también, yo he cerrado y no me han hecho ninguna pregunta, dije mi tema y ya, y me dijeron perfecto. Y ahora me pusieron que es como de preguntas y respuestas, o sea, mortal. Nosotros con Chile habíamos en esa comisión pusieron mucho énfasis en preparar temas. Bueno, no sé si acá en Uruguay sí le pidieron que prepare temas, hicieron por si, les pidieron, ok, la posición de los miércoles de 11 a 2, y nos pidieron preparar un tema, dijeron que podía estudiar dos, por ejemplo, que la primera parte de la segunda, pero que las dos personas que vayan a requerir supieran, ¿no? De la otra parte. Y que después seguramente te van a preguntar otra cosa más como para complementar. Pero también nos dieron que nos van a mandar una grilla donde nos vamos a anotar de a pares, tanto el martes como el miércoles. Yo cuando cursé fundamentos con De Luca, en realidad era la primera vez que a mí me tocaba, era la primera vez que empezaba la computadora en esta carrera, ¿no? Ya había hecho en otra carrera. Pero quien se rendía, por ejemplo, en el teórico, que yo el resto siempre rendí los prácticos. O sea que no me sorprende que haya muchos martes, porque el martes es el teórico. Sí, además, viste que tiene que ser una carrera con muchos programas de estudiantes, entonces básicamente se fijan sobre todo el tema de las evaluaciones. Pero bueno, en sintonía con esto que decías acerca de que quisieron preparar un tema, con Julio pude que habíamos pensado, supongo que igual ya lo eligieron, pero como algunas propuestas de posibilidades de temas también para preparar, se podía llegar a venir bien. Pero bueno, visto y considerando que ya son las 11:10 casi, y que somos constantes, si les parece podemos ir avanzando. Bueno, primero me presento, yo soy Ceci, con Julie vamos a estar dando la clase de apoyo del día de hoy. En primer lugar, obviamente nosotros somos estudiantes de ciencia política, también somos parte de la ciencia. Hoy por hoy es la mayoría estudiantil en la Junta de Carrera de Ciencia Política. Y un poco, a partir de estas discusiones que venimos dando siempre, para ver de qué manera se pueden mejorar las condiciones de cursada y todo lo que es el abordaje de cursada en contexto virtual, que no es nada sencillo, pensamos una propuesta de determinadas clases de apoyo de varias materias, que ya empezamos desde el principio de la semana, de cara a los primeros parciales, que bueno, nos parecía que era una herramienta complementaria interesante a los efectos de poder aprobar nuestros exámenes. Veníamos haciendo igual otra serie de cosas, como dejar a disposición bibliografía digitalizada, resúmenes, las distintas herramientas que tenemos que en este momento son necesarias, que no salga lo que es una cursada en presencialidad, pero bueno, sí tenemos que reforzar otras complementariedades en este contexto, es más importante que nunca. Así que bueno, gracias a todos por estar acá buscando a las 12, fue el horario más óptimo que encontramos, que no es el ideal. Pero bueno, espero que les sirva la clase a todos y bueno, la dejo a Julie para que vaya arrancando. Buenísimo.
Nada, en primer lugar, preguntarles si quieren empezar con un paneo general de cómo funcionan los partidos, cómo se conformaron los partidos, y después vamos a ir a preguntas más puntuales. Y empezar por Borges, me parece que puede abordar bien esta situación, que es cuando qué pasa cuando se extiende a sus y habla también sobre la democracia en Gran Bretaña, el contexto de 1850, etcétera, cosas que seguramente la saben del que es la vida. Y sé que eso es lo primordial de no puede ser que los partidos que nazcan por fuera de los estatutos institucionales van a estar marcados por esa característica, que nacieron por fuera de los estatutos. Y entonces arma como dos orígenes diferentes, que uno es el interno y el otro es el externo. El interno es que surgieron de grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios estaban constituidos por nobles, burgueses, y ahí se cerraba el círculo. Y a partir de que empieza la extracción del estos mismos partidos parlamentarios comienzan a crear lo que se llama comité electoral. ¿Qué es el comité electoral? Eran grupos de partidos que conformaban para canalizar esos nuevos votos que se ampliaron porque más gente pudo votar. Y estos comités electorales son muy importantes para estos partidos que son de origen interno, porque como decía, es el lugar donde canalizan esos votos y donde pueden como bajar una línea política y social de lo que se estaba haciendo. Después también este comité electoral es el que va a facilitar una maquinaria de partido. En los comités electorales es donde se van a delimitar las características que va a tener el partido, etcétera, además de obviamente de canalizar los nuevos votantes para que no se distribuyan y se organicen por otros partidos o se vayan o no voten. Después dice también que lo principal para un partido es generar más comités electorales, siempre y cuando no tenga en otros lugares. Siempre que un partido tenga un comité electoral, por ejemplo, en un lugar de un territorio, va a querer expandir más esos comités electorales para obviamente ganar más poder. Eso por parte de lo interno, que seguramente lo saben, o si no lo saben, me vuelven a preguntar, lo repito, capaz hablé muy rápido. Y después está el externo, que el externo es como que tiene estas particularidades que nacieron por fuera del grupo parlamentario. Y estos grupos externos están como caracterizados por y nacieron en cooperativas, en sindicatos, en profesionales, en campesinos, en sociedades intelectuales, y es un grupo muy, muy importante. Y también en un momento la iglesia también se acerca a estos grupos externos. Eso por parte de lo que serían los grupos externos e internos para Duverger, que son muy importantes, de dónde surgen, de dónde nacen. Después, por otra parte, está Schneider, que no sé muy bien cómo se pronuncia, si alguien me quiere corregir, perfecto, que se plantea qué son los partidos políticos y cómo se organizan los partidos políticos. Una cosa que me olvidé decir, pero que es re importante a la hora de que ustedes den el oral, es que se hagan como una grillita, como un croquis de lo que habla cada autor, porque tal vez no indagan tan puntual
en lo que dice. Por ejemplo, no te van a preguntar una fecha sobre, no sé, cuándo nació tal partido, cuándo nació, qué pasó con los wins y stories. No creo que les pregunten eso. Lo que sí le van a preguntar es lo central del texto. Entonces, mi recomendación es que escriban o se hagan un croquis de lo que es más importante para ustedes del autor. En este caso, por ejemplo, de Duverger, sería el origen de los partidos, el externo, el interno. Y después por parte de Schneider, perdón, él se pregunta qué son los partidos políticos. Y para él, los partidos políticos es el intento por alcanzar el poder. Son grupos que intentan alcanzar el poder. Y este poder tiene que ser alcanzado pacíficamente y dentro de los regímenes, el régimen democrático, no puede estar por fuera, siempre tiene que ser de un modo pacífico. Y para que puedan organizar ese partido, para que puedan hacerlo de forma coherente, bien delimitada, el partido tiene que estar obviamente organizado. Y cuando no está organizado, es que suceden, no pueden, les cuesta más garantizar el poder y alcanzar ese poder. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Y esto es re importante, tomen nota, porque me lo preguntaron también. Organizan caucus internos. ¿Qué son los caucus internos? Los caucus internos son cuando obviamente el partido está desorganizado, no tiene una línea política fija, su ideología está como tambaleante. Entonces el partido organiza un caucus interno, sería como una junta entre todos los adeptos a ese partido con el comité electoral, y ahí definen cómo van a proseguir para organizarse. Es como una manera de organizar a todo el partido. Y aquí planean y consultan y organizan lo que van a llevar adelante para poder tener más poder los partidos. Entonces, este estadio del caucus interno es muy importante para los partidos cuando se ven desorganizados. También lo que dice Schneider, es que obviamente los partidos, más que nada los partidos que nacieron en el Parlamento, pregonaban mucho la ampliación del voto. ¿Por qué? Pregonaban la ampliación del voto porque decían que gracias a esos votos ellos le podían beneficiar. Porque esos votos creían, y fue así en gran parte de la historia de Gran Bretaña, que esos votos iban a ir directamente para ellos. Por eso se encargaban tanto de armar comités electorales, de canalizar esos votos para que obviamente puedan verse beneficiados ellos mismos con esos votos nuevos que se ampliaron de la masa trabajadora, de la masa intelectual, etc. Después, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora o puedo seguir? Sí. Recién dijiste los partidos nacidos dentro del Parlamento. Sí. Okay. Ellos querían ampliación de votos. Exactamente. Así como dice. Querían ampliar una parte de los partidos nacidos dentro del Parlamento. Sí. Querían la ampliación del voto después de... O sea, hubo un momento que hicieron como un clic, que hubo un cambio dentro de su ideología, dentro de su decisión política, y empezaron a ver los beneficios que traía la ampliación del voto para ellos mismos. Porque una vez que se ampliaba ese voto, ellos armaban comités electorales donde empezaban a canalizar esos votos, empezaban a como atraer a más gente, y eso les beneficiaba a ellos para que puedan seguir en el poder. Mientras más gente podía votar y más gente votaba por ellos, más tiempo se quedaban en el poder. No sé si se me entendió, si tenés algo para decir, Caro, ¿está bien? Yo lo que tenía entendido, digamos que los conservadores, que eran los partidos estos que estaban dentro del Parlamento,
como que se daban cuenta que a comparación de los partidos que estaban organizados desde afuera, que a partir de un sindicato ya tenían una organización previa, se dieron cuenta que si no salían al territorio iban a perder. Entonces por eso pensé, dije, a ellos en realidad como que no les convenía que se ampliara la cantidad de votos, porque hasta ahí se mantenía un status quo donde los únicos que gobernaban eran ellos. Claro, sí, igual eso es un poco antes igual, esto es un poco más después, 1850, estoy hablando de otro estadio del panorama electoral. Está bien igual lo que dijiste, pero también es como de otra manera y en otro tiempo. Ahora igual vamos a ir bien con eso, con el texto de Mackenzie. Me parece que vos estás más aplicando al texto de Mackenzie, ¿o no? Sí, bueno, olvídate, ya ni sé quién se llama ni quién lo dijo. No me pides a esta hora, un sábado, que siempre lo leí en Mackenzie. Perfecto. Bueno, lo importante igual acá repito, lo importante acá de Schneider es el caucus interno, que es una manera de organizar el partido. Organiza el partido para que no se encuentre desorganizado y pueda tener más caudal de votos y pueda llegar más a la sociedad para que obviamente tenga más apoyo electoral y pueda conservarse más en el poder. Y esa es otra duda que tengo. Ahora recién dijiste, arman el caucus interno, porque no tenían una línea fija. Entonces, el partido se organiza como una junta con el comité electoral. ¿Se organiza con uno de afuera, con el comité electoral para poner, o es el comité electoral del mismo partido? Digamos que, ponele, mira, te doy un ejemplo. Un partido nacional de Inglaterra que tiene muchos comités electorales, muchos distritos, organiza un gran caucus interno que sea de manera nacional. Se arma y se van todos los comités electorales de cada distrito. Y ahí es que organizan el partido. No es que organizan un caucus con un comité electoral y alguien de afuera, sino que son todos los comités electorales de todos los distritos unidos en un caucus para organizar el partido. Eso sería. Perfecto. Lo que se llama un congreso para, digamos, para un partido, las elecciones internas. Sí. Tal cual. Después Bobbio sí ya se mete un poco más dentro de lo que sería Inglaterra, habla sobre la Carta Orgánica o Inglaterra en 1832, dice que esta es muy buena para los partidos y para la democracia, porque dice que gracias a esta carta, gracias a esta constitución, pudieron como delimitar características sobre la división de poderes, sobre la monarquía constitucional, sobre el modelo parlamentario. Entonces, Bobbio lo que dice es que esta constitución de Inglaterra de 1832, mejor si quieren decir esto, díganle con el numerito de cuándo se dio, porque van a quedar como, mirá. Esto fue muy importante para Bobbio porque delimitó y marcó un precedente para todos los países de Europa que también tenían como monarquías constitucionales, que no tenían monarquías constitucionales, que tenían monarquías nada más y que todavía no tenían un modelo parlamentario fijo. Entonces, dice que este parlamentarismo se transforma después en ampliación de sufragios, que gracias al parlamentarismo también pudo ampliarse el sufragio, que hubo más crecimiento de partidos. Dice que el Parlamento, después de la ampliación del sufragio, el Parlamento ya no va a ser un órgano soberano por excelencia, es decir, que las cuestiones políticas ya no se llevaban tanto al Parlamento, sino que estaban por fuera en los partidos políticos. Porque gracias también a la ampliación de votos, surgieron otros partidos por fuera del Parlamento. Eso es como lo importante en Bobbio. Después
también dice que el Parlamento es el canal de enlace entre el pueblo y el gobierno. Dice que, dos puntos, el ministro es elegido de forma indirecta, como todos creo que ya sabemos. No es una forma directa, no es representativa, no es como nuestra votación. Y el líder del partido es el que va a cosechar todos los votos. Es decir, el partido tiene a su líder como vencedor. El partido que tiene como líder, el líder que le vence en el partido, perdón, estoy trabada. El partido tiene un líder. Ese líder, que gana la mayoría del partido, es el que va a ser nombrado primer ministro. No sé si vieron la serie Borgen, pero en eso se basa la serie, que hay como peleas políticas sobre quién va a ser el líder del partido, porque efectivamente en Inglaterra quien es el líder del partido va a ser nombrado primer ministro. Entonces siempre, como en Inglaterra, suelen haber estas cuestiones. El líder del partido no es un líder individual, sino que encarna en él todas las características del partido mismo. Después también dice que, un poquito, dicen entonces que la Cámara de los Comunes, que es el Parlamento de Inglaterra, no maneja al partido ganador, sino que el partido ganador va a ser quien maneja el Parlamento, porque una vez que tenés la mayoría en el Parlamento, de alguna manera haces lo que querés. Y esa manera es la que está interesado Bobbio en analizar, porque ya no va a ser la Cámara de los Comunes como antes la que ordena los partidos, sino que ahora los líderes de los partidos y el partido ganador va a ser quien ordene la discusión y ponga temas de agenda dentro del Parlamento. Después, cuando obviamente con la extensión del sufragio, surge el Partido Laborista, que es externo al Parlamento. Dice que antes de la reforma de 1832, acuérdense esta fecha, 1832, no existían partidos por fuera del Parlamento, pero después de la ampliación del sufragio pudieron surgir nuevos partidos. Y dice que una característica del naciente del grupo parlamentario laborista, del partido laborista, es que se encontraba en dependencia de su partido. Es decir, él dentro del Parlamento no podía actuar de forma individual, sino que tenía que estar siempre pensando en las características, en la línea política de su partido político, que era el Partido Laborista. Y estaba muy atado a este partido. No era como un ser, no tenía libertad de votar cosas, sino que obviamente era a rajatabla. Porque anteriormente se manejaban de forma diferente en el Parlamento. Tenían como más libertad individual sobre qué votar, qué no votar. En cambio, cuando surgió el Partido Laborista, estaba muy atado a estas ideas, ya que obviamente llegó al Parlamento gracias a los adeptos de este Partido Laborista. Después dice que el partido no es solamente una organización con finalidades electorales, sino que quiere propagar e imponer una determinada orientación política al país. Ya no era como antes, que solamente querían poder por poder en el Parlamento, sino que este nuevo partido laborista quiere imponer una determinada visión de país y que va mucho más allá de las elecciones para este partido laborista.
que no es solamente poder por poder y estar en el Parlamento, sino que quieren imponer y pregonar y hacer ampliar sus bases con una determinada línea política que sea pro trabajador, pro clases bajas, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá o sigo? Yo una pregunta, Puedo repetir ¿qué tema venía después de este? Mackenzie. Ah, ok. Entonces, como un insert después de Mackenzie. Dale, buenísimo. Mackenzie, sí, como decías, Caro, era lo de los partidos políticos en Inglaterra, que habla sobre toda la historicidad de los partidos en Inglaterra, cómo se dieron. Hubo una ley de la reforma de 1832 que marcó el principio del fin de la Cámara de los Comunes, que antes era como círculo cerrado, como ya veníamos hablando, y después con la ampliación del voto, muchas organizaciones pudieron surgir. Antes de este momento estaban por un lado los Whigs y los Tories, que eran por un lado los Whigs que eran conservadores y los Tories eran más del palo liberal, y también tuvieron como sus idas y vueltas dentro del Parlamento antes de la reforma. Luego de la reforma ya estas corrientes se van como disipando, pero siguen manteniendo vigencia. También es muy importante para Mackenzie los comités electorales, porque tienen votantes, y luego también de la ampliación de votos surge obviamente el Partido Laborista. Y hacen una comparación entre el Partido Tory y el Partido Laborista. El Partido Tory era el partido que había nacido dentro del Parlamento, pero que era todavía un poco no conservador de las formas. No quería como tanto la ampliación de votos, etcétera. Que había nacido obviamente dentro del Parlamento, entonces quería como mantener las formas de surgimiento, las formas de organización política, etcétera. Si bien eran liberales en tono un poco social y más que nada económico, los Tories no querían dar pie o lugar a este nuevo partido laborista. Entonces hacen como una comparación entre los dos, el partido Tory y el partido laborista. El partido Tory es un partido parlamentario que organizado en torno a un líder que tiene plena independencia en la toma de decisiones. Y es un grupo político, un grupo político liderado por un líder que nació y estuvo dentro del Parlamento. A diferencia del Partido Laborista, que obviamente, como les conté anteriormente, tenían como mucha libertad de decisión porque estaban atados a su partido. Entonces esa es como la diferencia más tajante dentro del Partido Tory y el Laborista. Y obviamente que el Partido Laborista pregonaba otras ideologías políticas y sociales, pro trabajador, etcétera. Y los Tories eran más bien de una índole liberal, económica, que no se fijaba mucho en las leyes laborales, etc. En todo esto, el Partido Laborista también, escuchen esto porque me da mucha gracia a mí, el Partido Laborista acusa al conservador de ser antidemocrático, porque dice que para que un partido sea democrático tiene que someterse obviamente a las masas, tiene que someterse y ganar a todas las masas, no solamente a una partecita. Entonces el Partido Laborista acusa al conservador de antidemocrático. Y esto es lo que me da gracia. El Partido Conservador también dice al laborista que es antidemocrático porque
no puede dentro del Parlamento decidir por ellos mismos, sino que tienen que estar siempre atados al partido que lo llevó hasta el Parlamento. Entonces hay como una dicotomía ahí, el Partido Conservador le dice antidemocrático al laborista y el laborista le dice antidemocrático al conservador, por estas dos cuestiones, que uno tiene libertad de decisión dentro del Parlamento y otro está más atado a su partido por fidelidad que lo ha llegado ahí y también por convicciones obviamente personales que debieron tener los de Partido Laborista. ¿Algo más, Sí, yo solamente quería sumar a esto que dijo Julie, súper claro, que preparar como un tema los orígenes de los partidos es un tema que está bueno y se puede dividir fácilmente desde el aspecto institucional, que es Duverger, y desde el enfoque sociológico, que es Jack Schneider. Y nada, eso, como lo tiro como posibilidad de tema a preparar para quienes lo tengan que hacer, que puede estar bueno abordarlo a este tema y desde esos aspectos. Pero bueno, te dejo, Julie, que sigas. Perfecto. Una cosa que me olvidé decirles, la clase va a estar grabada, estamos grabando la clase, perdón, no la avisamos. Así que cuando quieran pueden ir y les pasamos después si quieren la clase grabada y pueden escuchar de vuelta porque capaz hablé muy rápido. Soy de Corrientes, no sé si se dieron cuenta. Hablo rápido, hablo diferente. Después, ¿con qué seguimos? Si hay alguna pregunta hasta acá. Yo tengo una pregunta. Dale, buenísimo. Algo que dijo Ceci recién. Dijiste que Jack Schneider era tipo más un enfoque sociológico y nosotros lo vimos todo como que todos estos autores era todo enfoque institucionalista, no sé cómo se dice. Bueno, quizás hubo alguna, ahora igual por las dudas voy de vuelta a los resúmenes de la clase, pero nada, o sea, tengo en memoria que cuando habíamos tocado este tema, que justo fueron eso, las primeras dos clases, nos habían dicho que lo de Duverger era un enfoque más institucional en tanto y en cuanto hablaba de los orígenes desde un ámbito como más parlamentario, que tenía que ver más ligado a la estructura de la institución, mientras que el otro tenía que ver más a partir de ciertos clivajes o conflictos que iban surgiendo en la sociedad y que por eso se lo pensaba más desde el lugar sociológico. De todas formas, por las dudas, ahora voy y leo en mis apuntes a ver si quizá me confundí yo y lo voy escribiendo por el chat así. Dale, No presto confusión. Sí, igual los principales de la raíz sociológica vendrían a ser como Lipsen y Rokan, y además de muchos, pero los principales, Lipsen y Rokan, Przeworski, y no sé si alguno más o Schneider. Ahora vamos a seguir con Lipsen y Rokan, que fue el tema que elegí yo para dar el año pasado, que habla principalmente de los clivajes. Esto es súper importante. ¿Qué son los clivajes? Los clivajes son pequeñas peleas internas, pequeñas discusiones, diferencias, que tienen muchas veces ciertos sectores de la sociedad y que gracias a estas diferencias o pequeñas peleas o pequeños lucha por el poder, nacen los partidos políticos. Dicen que estos clivajes son los encargados de cristalizar y hacer explícitos ciertas ideologías o ciertas características de las sociedades que luchan por el poder, que quieren luchar por el poder o quieren llegar al poder. Dicen que estos clivajes, que estas diferencias dentro de la sociedad, terminan conformando un partido político. Y estas diferencias son las que canalizan y desvían el descontento a quienes detentan el poder del momento. ¿Por qué? Por un lado, tenemos a alguien que está disconforme, por ejemplo, con la economía de Inglaterra
y por otra parte tenemos a alguien que está contento con la economía de Inglaterra, esa parte que está en disconformidad va a empezar a reclamar o a canalizar ese descontento a quienes detentan el poder del momento, porque van a estar organizados gracias a este clivaje y a esta diferencia. Se organizan quienes no están de acuerdo en las formas, en la ideología económica de Inglaterra, y quienes, ponele, sí están conformes con la economía, con lo que sea. Era un ejemplo que daba nada más para esclarecer un poco más cómo surgen estos ciertos clivajes. Lipsen y Rockan de todas maneras dan clivajes específicos y se centran en lo que sería el centro-periferia, que en realidad me perdí. Primero van las funciones de los partidos, que la función de los partidos es que elaboran una retórica para la traducción de conflictos, porque una persona sola no puede ir y no puede tener tanto poder ni tanta fuerza como para hacerle frente a ciertas cuestiones. Entonces se organizan partidos para que puedan encauzar todas estas cuestiones. Dice también Lipsen y Rockan que no todas las divisiones sociales son importantes, sino que son importantes las que terminan conformando un partido político. También dice que en la sociedad puede haber ciertos clivajes que siempre se suelen repetir, que por un lado está la periferia, centro-periferia, que son lugares, la periferia son lugares que tienen otro nivel cultural, otro nivel lingüístico, que viven de otra manera, que se enfrentan contra lo que sería el centro. El centro serían muchas veces la cultura elite, la cultura de la cultura del centrismo político, y dice también que hay diferencias entre estos dos, centro-periferia, y que esos siempre suelen estar dentro de los partidos políticos, que esas dos diferencias siempre suelen estar dentro de los clivajes. También hay oposiciones concretas, que las oposiciones concretas son cuando un individuo se siente, o varios individuos, sienten que merecen ser recompensados económicamente. Esto con un ejemplo claro, un trabajador quiere un aumento de sueldo y se organiza para poder conseguirlo. De esta manera es una posición concreta. No cambia la estructura del poder, pero sí se va a organizar para poder lograr sus deseos o sus pretensiones económicas. Esto está más relacionado con lo económico. Las oposiciones concretas siempre son más llevadas a lo económico, son algo fijo y que se organizan por una cosa puntual. Después están las oposiciones ideológicas, que esta sí es más compleja, que ya no tiene tanto que ver con lo económico, si bien una parte sí, nos organizan en torno a esta. Tiene más que ver con la moral, con su idea de verdad, con su idea de conformación de país, de ciudad, de sociedad, y tienen también estos grupos de oposiciones ideológicas, tienen muchas veces identificaciones entre ellos, y sí buscan cambiar un poco la democracia, el poder, etc. Entonces hay como una diferencia entre lo que serían las oposiciones concretas, que son oposiciones que se organizan en torno a un tema puntual, que suele ser económico, que no quieren cambiar la matriz de la democracia ni del poder. Y después están las oposiciones ideológicas, que sí quieren un poco cambiar esta matriz en la democracia y dentro del poder, porque tienen otra visión sobre cómo se deben hacer las cosas.
dentro de una democracia obviamente, pero cambiando ciertas lógicas de poder. Bueno, después también habla sobre clivaje centro-periferia, que ya los conté. Después viene el clivaje, esperen un poquito, esto tienen que tener anotado sí o sí, tengan un papelito para anotar todo esto porque es importante, o sea, no todo, sino palabras puntuales, centro-periferia, campo-ciudad, capital-trabajo, etc. Después viene el campo-ciudad. Para contextualizar, esto se dio más o menos, o como lo estaba pensando Lipsen y Roccan, se dio dentro de la Revolución Industrial. Como sabemos todos, en la Revolución Industrial hubo como una división de tareas, división del trabajo, gente que se quedaba tal vez más en el campo, gente que ya estaba más metida dentro de lo que sería lo fabril, dentro de las fábricas, etcétera. Entonces hay como una puja, surge como una puja dentro de la revolución industrial. Y este va a ser el clivaje campo-ciudad. El campo se queja de que tiene peores condiciones de vida, que sus centros no están urbanizados, que se sienten desplazados de la sociedad, y la ciudad obviamente quiere tener mejoras salariales para sus trabajadores, quiere tener más urbanidad y también se pelea con el campo por estas cuestiones, porque el campo le reclama a la ciudad estas cosas, que la ciudad ya está como monopolizada todo el poder. Después se encuentra el clivaje capital-trabajo, que es como la grieta entre la izquierda y la derecha. Este conflicto gira en torno a los recursos y beneficios y es la disputa sobre cómo distribuir y si se distribuye de forma equitativa o si se distribuye de forma concentrada. Siempre va a estar en puja este clivaje de capital-trabajo, de cómo distribuir, si es equitativo, si es igual para todos o si es de forma concentrada. Este es un clivaje muy importante también que suele surgir en todas las sociedades y gracias a este clivaje también se organizan partidos políticos. Después está el clivaje iglesia-estado, que es en torno más que nada a cuestiones ideológicas, morales y éticas sobre cómo conducir una nación, sobre cómo impartir valores morales de lo que sería la iglesia, y el Estado también, por otra parte, queriendo cada vez ganar más territorio dentro de esta iglesia, que también tiene un poderío muy fuerte por toda la historicidad que lleva de lo que es y fue la iglesia. Y la mayoría de estas tensiones, de estos conflictos, se alimentan por las tensiones que prevalecen. Lo del campo y ciudad también se encuentra dentro de la revolución industrial, como dijimos, y lo del clivaje centro-periferia también vendría a ser dentro de la revolución nacional, por partidos regionales, por conflicto de lenguas, porque como hablamos del centro-periferia, también hablamos de que en la periferia había otra cultura lingüística, etc. Entonces, este clivaje sale a flote en lo que serían las revoluciones nacionales, la Revolución Nacional. Yo tengo una duda en torno a eso. ¿Sí? Me cuesta bastante darme cuenta la diferencia entre el clivaje centro-periferia y campo-ciudad. O sea, es como que claro. Entiendo que campo-ciudad tiene más que ver con lo industrial, como que estarían, entre comillas, todas las industrias en la ciudad y en el campo nada, y la forma de organización, supongo. Y el centro-periferia sería más cultural, ¿es así? Exacto, sí. Sería más cultural y sería más de regiones donde vivir. Porque imagínate que en Inglaterra
una cosa, ponerle, era Londres y otra cosa muy diferente era, no sé, un pueblito pequeño que tenía otras costumbres, que tenía otro modelo de vida, que tenía sus propios alcaldes, etcétera. Entonces es esa puja, es medio una puja entre unitarios y federales, sería el centro-periferia. No tanto lo que sería campo-ciudad, porque campo-ciudad se da más en torno a lo que sería eh, el trabajo, lo que sería condiciones de vida, lo que sería la distribución de las riquezas. Esa es como la diferencia, es como más cultural, como decís vos. Y sumo un ejemplo ahí que cuando me dijeron en la clase, a mí me quedó mucho más claro que respecto a centro-periferia y en torno a, bueno, todo esto que decía Juli, como en términos más culturales, un ejemplo puede ser Cataluña, en España, o los pueblos originarios, Exacto. por ejemplo, como que reflejan, me parece, esos dos casos bastante fielmente a lo que quiere referir este clivaje. Buenísimo. Después viene Mayweather y Scully, que ellos se centran más que nada, siempre pongan Mayweather y Scully, 2 puntos, los partidos demócratas cristianos en América Latina. Ellos se centran en los partidos demócratas cristianos. Dice que la evolución de los partidos demócratas cristianos antes y después de 1930, porque hubo como quiebre antes y después de 1930. Antes de 1930, el Partido Demócrata Cristiano en América Latina era mucho más oligárquico, se alineaban con las fuerzas conservadoras, y después de 1930 fue de un pensamiento más progresista, aceptaban más al liberalismo. Y una cosa importante también de Mayweather y Scully es que también tienen esta parte como sociológica en torno a lo que serían los partidos demócratas cristianos. Después de 1930, como decía, tienen un pensamiento más progresista, aceptan más el liberalismo, en muchos países también aceptan la secularización de ciertos temas, no en todos, pero la mayoría lo acepta. También dice que lo principal es que los partidos demócratas cristianos en esta época servía como un bastión para pelear contra los partidos comunistas. Los partidos comunistas, los socialistas, era como la opción de centro que tenían los electores en ese momento. También peleaban contra la desigualdad, querían el bien común, querían como la distribución de las riquezas, etcétera. Después se va como endureciendo un poco más y pierde todas estas características que voy diciendo, pero en un primer momento pregonaban mucho más fuerte el bien común, la idea de bien común, la idea de distribución, etcétera. No era como el socialismo y el comunismo, pero era una opción de centro, porque también tenía su lado conservador con todo esto de lo social que contiene la Iglesia. Una cosa importante también dentro de los partidos demócratas cristianos es que una vez que se conforman, ya no depende tanto de la Iglesia, depende sí de sus pensamientos individuales de lo que sería el Partido Demócrata Cristiano. Porque dicen que para poder plasmar sus ideologías de cómo ellos ven la vida, cómo ellos quieren impartir sus valores, deben formarse en un partido que esté por fuera de la Iglesia. Si bien tiene características de la misma y lleva y pregona los ideales de la Iglesia un poco, no está tan atada a esta, y esto se va a ver también a lo largo del tiempo. Eso dice Mayweather y Scully sobre la evolución de los partidos sociales demócratas. ¿Alguna pregunta?
En ese texto hay una parte que es como súper clave para mí, que al final, como que los autores plantean 4 hipótesis que también me parecen que están buenas. No sé si sabes cuáles te digo, que están al final del todo, que son como que un poquito resumen todo lo que ves en el texto, pero además como que le agregan algo de la posición de izquierda-derecha, de los partidos y eso. Estoy buscando a ver. Puede ser esto que me olvidé de decir, que es que quieren adaptarse para maximizar la búsqueda de votos, que ofrecen como un nuevo mercado electoral, ¿o de qué me hablas? Hay una parte, lo tengo hecho en resumen, no tengo el texto a mano, pero que al final del texto, el autor plantea 4 hipótesis, así tal cual, creo que es así, así. Y como que todo lo que va en el texto y en el final hay 4 hipótesis como que explican por qué se fue desarrollando así los partidos demócratas cristianos. No las voy a leer porque son re largas, pero... Yo acá las tengo tipo escritas, pero de forma muy, muy sintética, así que las paso a leer, que lo tengo tipo en un párrafo las 4 hechas. Las 4 hipótesis, la primera es diferencia de generaciones, que tiene que ver con el momento en el que surge el contexto sociohistórico. Después, la segunda tiene que ver con los partidos demócrata cristianos, que responden a las oportunidades que les ofrece el mercado electoral, porque el objetivo era poder conseguir más votos y que para lograr eso tienden a acomodarse para responder a las oportunidades y maximizar sus votos. La tercera hipótesis es la influencia de los juegos en torno al régimen, que en América Latina los partidos políticos juegan 2 juegos en simultáneo: el de los votos y el juego en torno al régimen, que eso, bueno, ahora con Gibson lo vamos a ver también, perdón, con Mayweather también lo vamos a profundizar. Y la cuarta, los partidos más exitosos electoralmente tienen menos incentivos a cambiar. Y aquellos que son exitosos tienden a modificar un poco más ciertas cuestiones para poder seguir ampliando. La hice muy rápido, pero nada, esas eran las 4 hipótesis. Ceci, perdón, la primera me perdí. La primera hipótesis. Perdón, sí, leí muy rápido. Voy de vuelta. Tiene que ver con la diferencia de generaciones, que es el momento en el que surgen y su contexto sociohistórico. Si quieren, igual ahora puedo copiar y pegar y la dejo en el chat, así también después ustedes lo pueden como redactar o copiar y pegar a sus tiempos, así no le robo tiempo a Julie, que lo tengo acá. Igual lo veo que si surgieran algunas preguntas o algo por el estilo respecto a esto, adelante. Sí, igual también pueden profundizar más con lo que sería el contexto histórico en el que se da los cambios del Partido Demócrata Cristiano. Me parece igual que lo primordial es esto, del centrismo que empezó a tener el Partido Demócrata Cristiano dentro de Inglaterra. Después viene Przeworski, que es más de la línea sociológica, como decíamos. Esto se da más como en el clivaje capital-trabajo. Hay copió Ceci, así que para los que quieran. Dice que la participación y la organización eran necesarias porque el resultado del sufragio electoral había más masas de individuos, y al haber más masas de individuos, esta masa de individuos debía votar, por ejemplo, masa de individuos obreros debían votar a partidos que reflejen y pregonen sus ideologías. Es decir, que para Przeworski es muy importante la organización de partidos laboristas, por ejemplo, para que el votante, una vez que es introducido dentro del régimen democrático, no vaya por otras alternativas, sino que se quede y pueda votar a un partido que lo represente.
Y este partido sería, bueno, el Partido Laborista, o se puede dar otros partidos alrededor del mundo. Pero para Przeworski, por eso es muy importante la organización de estos partidos para que puedan canalizar dentro de ellos mismos estos ideales. Porque si no, como decía, los votantes que eran nuevos gracias a esta nueva masa electoral que se sumó, los votantes obreros iban a ir por otras opciones si no veían o no les gustaba un partido que supuestamente represente sus intereses. Lo que Przeworski quiere es un partido que represente a los obreros y que los obreros también se vean reflejados por ese partido para que puedan ir a votarles. Dentro de esta como pelea entre los partidos, la organización de partidos, surge una dicotomía dentro de los socialistas, porque, como creo que la mayoría sabe, el socialismo pregona el cambio sobre el Estado, también disiente con el Estado, quiere como la destrucción en última instancia del Estado, y entonces entraron en esta dicotomía. Bueno, somos parte del Estado, pero nos gusta el Estado, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces entran en un conflicto ciertas ramas del socialismo, porque una vez que se amplía el voto, muchos sectores socialistas empiezan a organizarse y empiezan a tener más poder. Había una rama del socialismo que decía que entrar al poder para cambiar las cosas era regalar la ideología, era abandonar la lucha, abandonar la rebelión, la revolución, etc. Estaba otra parte del socialismo que pensaba diferente y decía que gracias a esta nueva ampliación de votos, de masa electoral, ellos podían conseguir derechos dentro de la democracia, pero no en detrimento del Estado ni de la democracia. Entonces entran en conflicto estas dos cuestiones. Por un lado, los socialistas que rechazan al Estado, que dice que entrar a querer cambiar las cosas por medio del Parlamento es una forma de burocratización, es una forma de regalar la lucha, una forma de relegar la rebelión, la revolución. Y por otro lado, se encuentra los socialistas que creían que dentro del Parlamento se podrían lograr mucho más cosas, siempre y cuando manteniendo el statu quo y manteniendo el Estado y la democracia. Entonces, gran parte del texto habla como de estas dos formas de ver. En un primer momento gana la participación democrática, pero se renuncia a la revolución. En otro momento hay los socialistas más metidos dentro del Parlamento y del Estado, piensan que esta es una manera de lograr y formar más mayorías, porque en un primer momento el socialismo estaba muy abocado a lo que serían las masas trabajadoras, los obreros, etc. Como no obtuvieron como resultado lo que querían, que era que los partidos obreros se reconozcan, se identifiquen con ellos, empezaron a perder un poco de poder. Entonces, esta parte del socialismo que estaba metido dentro del Parlamento, cada vez pensaba en ampliar más su base electoral, a lo que recibieron críticas porque decía que al ampliar más la masa electoral, a querer convencer más a la clase media, a la burocracia, etcétera, sería como abandonar características propias del socialismo. Entonces también hubo como esta dicotomía entre, bueno, quiero ampliar mi base electoral, pero a la vez no quiero perder la esencia de mi partido. Termina ampliando la base electoral para, obviamente, lograr más adeptos.
Pero en eso también se renuncia. Claro, ¿Qué pasó? yo tengo entendido que es por las coaliciones, ¿no? Como Sí, que no sí, está a favor de que armen coaliciones para aumentar la masa de votantes. exacto, sí, sí. Y coaliciones, y en esas coaliciones también entraba como para disputar poder en las elecciones. O sea que también era para disputar poder en ciertos sectores de la sociedad. Eh, entonces esto es re importante, estas dos dicotomías entre el socialismo, que quería ampliar su base electoral, pero no quería perder su esencia, que igual después termina ampliando su base electoral porque no hay otra manera de mantenerse en vigencia en el poder, sino hay una base electoral fija, una base electoral o coaliciones que te permitan seguir en el poder, esto se desmorona y no podrían seguir peleando o luchando por ciertos derechos. Entonces entra en dicotomía estas dos cosas. Una, la que dije recién, y otra que decía que esto iba a terminar por, eh, por, eh, por tachar la revolución, por dejar de un lado la revolución y no seguir con los objetivos primordiales de lo que sería el socialismo. Estaban estas dos cuestiones. Después también hay una tercera etapa que tiene que ver un poco más con el intervencionismo. Este intervencionismo se da con el Estado benefactor, que un poco va perdiendo, se surge en otro partido, lo que sería el socialismo ya empieza a caracterizarse de otra manera, empieza a cambiar, y pregona lo que sería el intervencionismo económico con el Estado de benefactor, y también se someten a las críticas, porque al pregonar el intervencionismo keynesiano, no quieren la abolición de la propiedad privada. Y una parte del socialismo le reclama estas cosas porque dice que al querer la intervención del Estado amplía a lo que serían los poderes del Estado y nunca van a poder lograr la abolición de la propiedad privada como ellos querían. Que decía que al intervenir más el Estado y al tener más este Estado benefactor, no hacía más que acrecentar lo que sería el poder del Estado en vez de destruirlo. Y una vez que se destruía el Estado, también querían la eliminación de la propiedad privada. Entonces estaban como estas dos cuestiones, estos dos clivajes. Lo que se gana en esta etapa es que los gobiernos hacen efectivo las mejoras sustanciales para sus trabajadores, pero a su vez se renuncia a la abolición de la propiedad privada. Estas dos cosas entonces son importantes. Por un lado, se gana más derechos para los trabajadores por este intervencionismo que beneficia en definitiva a las clases bajas, a los trabajadores, pero por otra parte se renuncia a lo que sería la abolición de la propiedad privada. Después, ¿querés seguir con otra cosa? Dale, yo no sé si quedaba algún tema más por abordar, Yu, pero si no, sí puedo ir siguiendo Sí, con dale. Gibson, si te parece. Seguí con Gibson, perfecto. Y después Bueno, meto algunos minutes igual. Dale, a pleno. Sumo nada más una pequeña cosita más operativa. Nosotras pensamos la clase que dure hasta la 1, porque bueno, me imagino que todos tienen ciertas cuestiones un día sábado para ir haciendo, y nada, particularmente Julie y yo nos tenemos que ir después de su horario también, pero si no llegamos a tocar alguno de los temas, después les dejamos nuestro celu acá en el chat y nos pueden mandar sin ningún problema cualquier consulta que tengan de cara al examen, o por las redes, nada, eso sin ningún problema, sépanlo desde ya que no es molestia para nada. Dicho eso, procedo con Gibson, que habla sobre los partidos conservadores en América Latina. Lo más importante de este texto es la hipótesis que plantea el autor
que básicamente es que a partir, nos sumó la consejera, que a partir de los 90 en América Latina, las clases más altas de la sociedad, más elitistas, empiezan a organizarse a partir de partidos y que en función de eso empieza a haber menos propensión a que haya golpes de Estado y que hay también mayor estabilidad en los regímenes democráticos. No significa que sean necesariamente mejor, simplemente que hay mayor estabilidad democrática. Obviamente, igual, variando el país de América Latina que tomemos, puede haber mayor estabilidad o menor, pero bueno, esta es la hipótesis que plantea el autor y un poco lo que nos dice sobre los motivos que llevan a estos sectores de la sociedad a tomar esta decisión en vez de generar ciertos tambaleos a los regímenes, es por el hecho de que durante los regímenes autoritarios, los militares tienden a tener su propia agenda y sus propios intereses. Sí, es el texto de Gibson, Facu. Partidos conservadores en América Latina. Entonces, a partir de esta agenda propia que suelen tener los militares, no abren demasiado el juego a que pueda haber algún tipo de participación diferente más que la que marcan tendencia a ellos. Y por otro lado, porque cuando se empiezan a generar las transiciones democráticas, los gobiernos de turno en esa transición no suelen darle tampoco margen de acción ni de participación a estos sectores, por lo cual quedan bastante excluidos. Entonces, justamente a partir de este periodo, que bueno, ya sabemos nosotros que los 90 en América Latina son bastante significativos respecto a estos temas, les es más beneficioso empezar a organizarse con partidos políticos que puedan representar y defender los intereses que ellos necesitan y jugar en la arena política a través de la competencia. Entonces, bueno, esto es lo más importante de este texto. Habla algunas cosas más, pero la realidad es que si les preguntan, lo que van a tener que responder es esto, que es la hipótesis que atraviesa todo el texto. Después, obviamente igual si hay alguna pregunta o algo por el estilo, digo, interrúmpanme, pero bueno, si les parece, sigo con Mainwaring, que también habla de la competencia electoral dentro de la política. Lo que nos trae Mainwaring es cómo se comportan los partidos políticos según el régimen en el que se encuentran. Es decir, no va a ser el mismo objetivo el que tenga un partido político cuando está en un régimen democrático a cuando no lo está. Entonces, lo que él dice es que se generan dos juegos de la política. Por un lado, el juego electoral, que este juego electoral lo que implica es que los partidos políticos siempre van a estar en busca de poder maximizar sus votos para poder ampliar sus espacios de representación, pero que en simultáneo también se da el juego por el régimen democrático. Esto significa que los partidos políticos que estén compitiendo, en función de lo que les sea más beneficioso, van a determinar si quieren actuar estratégicamente para conservar el régimen democrático vigente o si lo que quieren es darlo de baja y empezar a generar estrategias en contra del régimen democrático. En ese sentido, cuando hay un régimen autoritario, puede haber dos estrategias fundamentales. La primera es cuando hay una posibilidad de transferencia real del poder, que los partidos